Bien, hermanos, mi corazón de alguna manera ha quedado prendido con el pasaje bíblico del mensaje del domingo anterior. Sí, y más precisamente con el pasaje que estimo que ustedes ya tienen en mente. El pasaje del libro de Ageo, y porque veo que también este pasaje retrata muy bien el estado del cristianismo actual y al mismo tiempo también retrata lo que con urgencia necesitamos que pase en nosotros y entre nosotros. Así que voy a hacer la lectura, le pido que me acompañe en el libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. De hecho, Ageo solamente tiene 2 capítulos, así que hoy vamos a abordar la mitad de este libro, del escrito de este profeta. Bueno, desde el versículo 1 en adelante. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Escuche atentamente el 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Bueno, hermanos, es un pasaje hermoso para, bueno, en este caso para mí que lo he meditado, pero también para que podamos tener una interpretación correcta. Quiero adentrarme un poco en el contexto de esta carta y de este pasaje y hacer un resumen de la situación que están viviendo los judíos
y por qué razón Dios envió al profeta Ageo para que les hablase estas palabras al pueblo judío. Así que bueno, vamos primeramente a hacer, antes de entrar al mensaje, vamos a hacer este contexto para ubicarnos y tener un poco más de comprensión de por qué el profeta Ageo está hablándoles de esta manera al pueblo judío. A los que les gusta tomar notas como dato adicional, ya que vamos a hacer como un mini estudio del capítulo 1, bueno, el nombre del profeta Ageo significa festivo y probablemente haya nacido un día de fiesta judía y por esa razón se le puso festivo de nombre, Ageo. Y también sus profecías se computan en el año 520 a.C. Bueno, la situación es la siguiente, ¿sí? Si usted toma nota, en el año 605 a.C., el pueblo de Judá es llevado cautivo a Babilonia como castigo por su desobediencia a Dios. Habían quebrantado el pacto de Dios de todas las formas posibles, y a pesar de que Dios les advirtió por medio de los profetas que se volvieran atrás de su pecado, de su mal camino, que dejen de hacer las cosas malas que estaban haciendo, ellos, por el contrario, escogieron rechazar a Dios y correr tras sus ídolos y vivir una vida liberal y pecaminosa en extremo. Por supuesto, Dios, fiel a su palabra, trajo a los babilonios para que los derrotaran, para que derrotara al pueblo judío y los llevase en cautivo a Babilonia por un periodo de 70 años, ¿sí? Periodo que había estado anunciado por el profeta Jeremías. Usted puede constatar este dato en Jeremías 25:11 y otros más. Bueno, y de este modo, en el año 605 a.C., el pueblo judío es deportado, ¿sí?, de Jerusalén hacia Babilonia y permanecer allí 70 años exiliado. Pues bien, básicamente cumplido ya este periodo, y ya estamos en el año 539 a.C., Ciro el persa conquista Babilonia y un año después de su conquista dicta el decreto de la reconstrucción del templo judío, y allí comienza el retorno del pueblo judío hacia Jerusalén, lo que se conoce bíblicamente como el periodo, a partir de que ellos retornan, el periodo post-exílico. Bien, porque ya habían salido del exilio. Y bueno, curiosamente, del mismo modo que la deportación se hizo en 3 etapas, ¿sí?, los que habían salido de Jerusalén para ir como esclavos a Babilonia, se hizo en 3 etapas, así también el retorno de este exilio, ¿sí?, volver de Babilonia hacia Jerusalén, se hizo también en 3 etapas, pero curiosamente en un periodo de 9 décadas, ¿sí? Mucho tiempo, hermano. El primero en encabezar el primer retorno es Zorobabel en el año 538 a.C. y luego, pasado 80 años, viene Esdras encabezando el segundo retorno ya en el año 458 a.C. Bueno, y en estos 80 años de diferencia entre Zorobabel y Esdras sucede toda la historia de Esther, que se casa con Asuero, que es Jerjes, y ella es convertida en reina. Está la historia de Mardoqueo al medio. Bueno, toda esta historia se acomoda en ese periodo, entre Zorobabel y Esdras. Bien, y finalmente, 13 años después de Esdras, 13 años después de su del segundo retorno, Nehemías emprende el tercer y último retorno de la cautividad, y ya estamos en el año 445 a.C. ¿Sí? Así que tenemos 3 retornos puntuales, uno encabezado por Zorobabel, el segundo encabezado por Esdras y el tercero encabezado por Nehemías. Y sepa usted que el panorama bíblico nos muestra que allí con Nehemías se acaba toda la historia del pueblo judío en el Antiguo Testamento. O sea que cuando llegamos al final del libro de Nehemías, hemos llegado al final de la historia, ¿sí?, cronológica del Antiguo Testamento.
Así que todo lo que es el Pentateuco, o sea, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, y a partir de allí Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, bueno, tendría que ser Esdras, Esther, Nehemías, y ahí es el fin de todo la historia cronológica del pueblo judío en el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo lo que sigue a partir de allí, los libros sapiensales, como Job, que se ubica básicamente después de Abraham, y después en Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, que se le computan a David y a su hijo Salomón. Bien, ya estamos en el periodo de primera y segunda de Samuel y primera de Reyes. Y luego todo lo que son los profetas mayores, los profetas menores, o sea, los profetas comenzando de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía. Todos estos profetas también se acomodan en el periodo de primera y segunda de Reyes, y los tres últimos profetas, que son Ageo, Zacarías y Malaquías, son profetas del periodo post-exílico, y son los únicos profetas que se acomodan en este periodo. Y como vimos, Ageo y Zacarías van a estar profetizando en el tiempo de Zorobabel, y después Malaquías en el tiempo de Nehemías. Y ese es el fin de toda la historia en el Antiguo Testamento. Este es como un mini y resumido panorama bíblico, ¿sí? Pero para que tengamos un contexto. Volviendo ahora a nuestro pasaje, ¿sí? A nuestro pasaje que estamos estudiando en Ageo y a nuestro contexto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bajo el liderazgo civil de Zorobabel, ¿sí? Y Zorobabel es de la tribu de Judá, descendiente de la línea real de David, ¿sí? Pero él no puede venir como rey porque está, bajo el dominio del imperio medo-persa. Así que él viene con toda la autoridad de gobernador. Viene con la autoridad y con la investidura de gobernador, acompañado bajo el liderazgo espiritual de Josué, quien viene con la investidura de sumo sacerdote, que es de la línea directa de Aarón. Y de esta manera, con Zorobabel y con Josué, con dos líderes, uno político, civil y el otro espiritual, se realiza el primer retorno de Babilonia hacia Jerusalén, ¿sí? Año 538. Y 2 años después, ya en el año 536 del primer retorno, se comienza la obra de la reconstrucción del templo, ¿sí? Entonces pasaron 2 años y empezaron la reconstrucción de la obra del templo judío que había estado derribado por mano de los babilonios. Pero tristemente la oposición de los pueblos vecinos, la indiferencia de los mismos judíos, la obra se detuvo en el mismo año. Llegaron a establecer los cimientos, llegaron a echar los cimientos, pero tristemente el mismo año todo fue detenido. Bueno, fue en esta etapa en que los judíos, por temor, habían abandonado la obra del templo y priorizaron construir sus propias casas, sus propios negocios, atender sus asuntos, abandonar por completo la reconstrucción del templo y dedicarse y abocarse a sus propios asuntos, persiguiendo sus propias vanidades. 16 años pasaron de este abandono, año 520, y es donde aparece Ageo y entra en acción, dándole este mensaje diciendo: es tiempo para ustedes de vivir en sus casas artesonadas, de estar velando por sus propias necesidades y sus propias cosas, y la casa de Jehová está desierta. Así es que pasa, todo esto donde Dios de alguna manera aviva el corazón de este pueblo para que, venciendo todos los temores, puedan empezar la reconstrucción del templo. De hecho, lo comienzan en ese tiempo, y 4 años después finaliza la reconstrucción del templo. El templo está terminado 4 años después, año ya 520 a.C., el templo está levantado, ¿sí? Y esa es la historia que envuelve a Zorobabel, a Ageo y a Zacarías. Estamos en ese tiempo para que se dé una idea, ¿sí? Ya han pasado 20 años en total desde que ellos llegaron, 22, desde que ellos llegaron hasta que el templo está terminado, pasaron 22
años. ¿Sí? 58 años más, recién llega Esdras, pero al mismo tiempo está sucediendo todo lo de Esther allá en Susa. Bueno, este es el panorama bíblico de todo el contexto histórico del profeta Ageo. ¿Cómo es que llega Ageo a decirle estas cosas? ¿Y qué estaba pasando acá en Jerusalén? Estaba pasando eso. Habían abandonado la obra y necesitaban ser de alguna manera animados, ¿sí?, para continuar la obra. Bueno, si bien el tema primordial de esta pequeña carta de Ageo es la reconstrucción del templo, y de hecho Ageo exhorta puntualmente a que reconstruyan el templo, y que la causa de que la tierra no le dé su fruto y de que cosechaban y que caían en sacos rotos todo lo que ellos querían cosechar, era porque no estaban priorizando la construcción del templo, no estaban priorizando la casa de Dios, sino que tenían las prioridades equivocadas. Y Dios iba de alguna manera a demorar el desarrollo de ellos para que se enfoquen y ordenen sus prioridades. Pero sin embargo, la reconstrucción del templo no era el fin en sí mismo, porque lo que Ageo buscaba era la presencia de Dios en medio del pueblo. ¿Por qué? El templo representaba básicamente, o era en cierto punto, una garantía para el pueblo judío de que Dios podía morar en medio de ellos, de que Dios podía estar con ellos. ¿Sí? El pueblo judío sin templo básicamente como que carecía mucho de sentido, porque ellos eran el pueblo de Dios, por lo tanto debían tener la casa de Dios y debían tener el oficio de la casa de Dios con toda la línea sacerdotal, restablecer el culto, restablecer todo el orden de Dios. Y eso es lo que se necesitaba. Entonces, Ageo básicamente no busca como fin en sí mismo reconstruir el templo, sino que la presencia de Dios pueda volver al pueblo judío. Así como ellos habían visto, y nosotros lo habíamos visto en un mensaje anterior, que la gloria de Dios, como relata Ezequiel 10, la gloria de Dios se levanta del templo y se empieza a ir de a poco. Bueno, lo que buscaba probablemente Ageo es que la gloria de Dios vuelva al templo, que vuelva la presencia de Dios a los judíos. Entonces podríamos decir que para Ageo la reconstrucción del templo invitaba el regreso de la presencia de Dios en medio de ellos. Y así es que transcurre todo el desarrollo de la reconstrucción. Usted cuando lee Ageos también puede leer Zacarías, puede leer Zacarías y puede leer Esdras también, ¿sí? Está ocurriendo todo en la misma línea. Esdras se encarga de retratar y redactar también y reportar todo lo que viene pasando con Zorobabel. Ahora, ¿qué me enseña este pasaje o qué es lo que me ha cautivado de este pasaje? Bueno, todo lo que pasa en definitiva y cómo el pueblo oye primeramente el mensaje de Ageo. ¿Sí? Y esto significa mucho para el pueblo judío. Si quizás nosotros lo leemos y lo pasamos por alto, uno dice, bueno, está bien, oyeron, pero ¿por qué oyeron? Es evidente que todo el trasfondo histórico del pueblo judío es que ellos fueron a parar 70 años de cautiverio porque no oyeron. O sea que ellos tenían bien presente lo que pasaba, así que no oían el mensaje. Y ya después de tanto tiempo de que habían sido castigados por Dios, 70 años en Babilonia, salir de allí con la orden de reconstruir el templo y que el templo está parado y de repente aparece un profeta de hace años, del tiempo de Jeremías no había profetas, salvo Ezequiel y Daniel que estuvieron allá en Babilonia. Fuera de eso, aparece ahora Ageo como profeta con un mensaje de Dios. Entonces la predisposición inmediata de ellos es decir, bueno, vamos a oír, esta vez tenemos que oír. Ya sabemos cuáles son las consecuencias catastróficas de no oír. Vamos a oír el mensaje, vamos a ver qué tiene Dios que decirnos. Por eso es que me cautiva mucho el versículo 12 de Ageo 1 que dice, y oyó Zorobabel, ¿sí? Prestó oído, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y también oyó todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante
de Jehová. Y uno puede como entender ese temor. Es decir, bueno, tenemos toda una compilación de cartas de los profetas, de cómo fue exhortando y no hicimos caso, vinimos a parar en un lugar extraño, siendo deportados de nuestra propia nación. Entonces esta vez, como por decir de alguna manera, vamos a obedecer, vamos a prestar atención. Y quiero leerle Jeremías 19:15, que puntualmente dice eso respecto de cómo era la condición del pueblo judío. Allí dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Esa era la postura que tenía el pueblo judío. Eran cabeza dura, ¿sí? Duros de cerviz, cabeza dura. No querían oír a Dios, ¿sí? Si bien podían ser oyentes del mensaje, oír en el sentido práctico conlleva la acción de obedecer, ¿sí? Porque una cosa, o sea, en más de una ocasión Jesús le dice a su audiencia: todo el que tenga oídos para oír, que oiga. Y uno dice, eso puede sonar irónico. Todos tenemos oído y todos con nuestros oídos somos oyentes, oímos. Sin embargo, el énfasis cuando Jesús dice esto, o cuando Dios mismo dice esto, se trata de obediencia. Oír para obedecer. En este sentido, Zorobabel, Josué y todo el pueblo prestaron atención y se dispusieron a oír para obedecer. Y ese es el punto, ¿sí? Que fueron de alguna manera movidos a oír el mensaje de Dios, teniendo toda la predisposición de obedecer el mensaje de Dios, ¿sí? Bueno, como referencia Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Fue la falta de oído lo que le llevó al pueblo judío a la amarga experiencia del cautiverio. Fue la falta de oído, y es la falta de oído en el cristianismo actual, lo que va a desembocar en una tragedia para la iglesia. Porque curiosamente, el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, si lo han leído, finaliza diciendo: todo el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se lo dice en un tono de advertencia, se lo dice en un tono de exhortación. ¿Por qué? Porque las iglesias, muchas de ellas, están mal y necesitan ser corregidas, y Dios les está hablando. Dios les está diciendo puntualmente: hagan esto y hagan esto. Y uno dice: bueno, ya hemos oído el mensaje. Pero si han oído verdaderamente el mensaje, van a hacer caso. Por eso es la exhortación del Espíritu, es todo el que tiene oído para oír, oiga, ¿sí? Y obedezca. Sería la acción que va asociada al hecho de oír. También tenemos en la carta a los Hebreos una severa advertencia respecto de oír. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, así dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije: siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y la advertencia del escritor de Hebreos, al usar este pasaje, es decirle a la iglesia: si ustedes endurecen el corazón y no oyen la voz de Dios y no obedecen a su consejo, no entrarán en el reposo de Dios, no entrarán en el reino de Dios, ¿sí? Pueden oír, pero no obedecer lo va a llevar a una tragedia. En el caso del pueblo judío fueron 70 años en Babilonia. En el caso del creyente van a ser siglos y siglos y siglos fuera de Cristo. Eso significa en el infierno.
Dios quiere que tengamos oídos para Él. Dios quiere que tengamos oídos para oír su palabra. Él nos habla de muchas maneras por las Escrituras, incluso por este mensaje. Dios nos está hablando y nos está pidiendo que tengamos oído. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? Como dicen en Juan 10:27, y yo las conozco y me siguen. Necesitamos agudizar nuestros oídos. La iglesia necesita oír la voz de Dios. Lo primero entonces que marca este pasaje de Ageo es que este pueblo tuvo oídos, este pueblo oyó el mensaje de Dios. ¿Y qué pasó después? Bueno, me gusta mucho más lo que pasa incluso después de haber oído el mensaje, porque oír el mensaje, la acción de oír el mensaje, produjo en ellos un gran despertar, un avivamiento. Puntualmente, Ageo 1:14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Sí? Y uno de los sinónimos directos de la palabra despertar es avivar. Es avivar, es generar eso, es sacarlo de un estado pasivo y encenderlos para que puedan estar activos. O sea que lo que está sucediendo aquí con Zorobabel, con Josué y con todo el resto del pueblo es lo que yo personalmente titulo un gran despertar. ¿Sí? Ellos estaban dormidos. Ellos se habían dedicado a hacer sus propios negocios, sus propias casas, resolver sus propias situaciones, y la casa de Dios estaba abandonada. Aparece Ageo puntualmente con esta exhortación. Ellos oyen el mensaje y a consecuencia de oír el mensaje, Dios despierta el espíritu de ellos. Si Dios los mueve, Dios enciende su corazón, de alguna manera los llena de vigor, para que ellos decididamente vayan a construir la casa de Jehová. Conllevaba la promesa de que Dios estaba con ellos, como dice el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y yo veo esto como uno de los beneficios de oír la voz de Dios. Este pueblo se dispuso a oír a Dios, y Dios despertó en ellos su espíritu, y al mismo tiempo Dios le dijo: yo estoy con ustedes. Fueron infundidos de vigor, fueron infundidos de aliento, fueron infundidos de fuerza y de poder, y construyeron el templo hasta terminarlo. De alguna manera dijeron: pongamos manos a la obra, vamos a hacer este templo y vamos a concluirlo. Ese es el templo que quedó hasta el tiempo de Jesús. ¿Sí? Ese es el templo por el cual caminó Jesús, estuvo allí. Es el templo que construyó Zorobabel. Entonces, como habíamos dicho, si oír la voz de Dios tiene que ver con obedecerle, obedecerle conlleva la acción de trabajo. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos oír le sigue obedecer, y obedecer le sigue el esfuerzo. Si he oído el mensaje de Dios, me voy a esforzar en cumplirlo. Voy a obedecer y voy a esforzarme en cumplirlo. Ellos se esforzaron. Zorobabel, Josué y el pueblo se esforzaron en llevar adelante el trabajo, a más de lo que pudieran ser las oposiciones que tenían. En Ageo 2:4, ¿sí? Si tiene abierto todavía el libro de Ageos, en Ageo 2:4 dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. O sea, manos a la obra. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis.
Entonces puntualmente aquí tenemos un pueblo que oye, un pueblo que despierta, ¿sí? Un pueblo que se esfuerza en cumplir aquello que Dios le había mandado. O sea, no es solamente oír y decir, bueno, he oído el mensaje, me gusta el mensaje, acepto el mensaje, me parece que el mensaje es verdad, sino obedecer el mensaje. Cuando a Jesús le dijeron, aquí tu madre y tus hermanos quieren conversar contigo, quieren verte, Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos forman parte de la familia de Dios, forman parte de la casa de Dios, aquellos que obedecen al mensaje. Y puntualmente Santiago 1:22, puntualmente aquí se escribe que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, del sentido de decir oyente pasivo. ¿Sí? No se engañen a ustedes mismos. Si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre olvidadizo, ¿sí? Que considera en un espejo su rostro natural, se considera a sí mismo y luego se olvida. Entonces no seamos en ese sentido como olvidadizos. Si vamos a predisponernos a oír a Dios, tenemos que predisponernos a obedecer a Dios. Eso sería que Dios nos despierte. Y si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1. La presencia de Dios es indispensable en la iglesia. La presencia de Dios es indispensable en todos los ministerios de la iglesia. Y la presencia de Dios es algo que todo cristiano debe buscar y que la iglesia debe buscar siempre. Esto va a llevar a todo cristiano piadoso a buscar verdaderamente a Dios a través de la oración y de la insistencia, que Dios opere, que Dios hable, que Dios trabaje y no estar en una forma pasiva. Imagino yo que el pueblo judío, luego de su retorno de Babilonia, deben haber estado muy tranquilos en sus cosas. ¿Sí? Quizás se juntaban porque allí estaba el sumo sacerdote Josué, quizás de alguna manera tenían como una predisposición pasiva a repasar las cosas de Dios, pero eso no era suficiente. Ellos tuvieron que despertar, ellos necesitaron ser movidos por Dios, necesitaron que Dios les hable, necesitaron oír a Dios, necesitaron ser movidos por Dios, despertaron. Un avivamiento. Entonces, ¿estás oyendo la voz de Dios? Bueno, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, sino nos esforcemos y manos a la obra para que tengamos de la presencia de Dios el poder suficiente para trabajar y ser su iglesia. Jesús le dijo puntualmente a sus apóstoles: y aquí yo estoy con ustedes, le digo, todos los días hasta el fin del mundo. Lo que significa que Dios está presente y trabajando con aquellos que verdaderamente le están buscando. Entonces este pasaje lo que me muestra es eso, por decir de alguna manera, me está mostrando las marcas de un avivamiento, me está mostrando las marcas de un pueblo despierto, me está mostrando las marcas de un pueblo afectado por el Espíritu de Dios. Sí, y son marcas notables. A través de la Biblia, cuando Dios obra con su Espíritu, deja marcas notables. Un avivamiento bíblico fue precedido por marcas puntuales en las Escrituras. Comenzó con un arrepentimiento genuino en aquellos que decididamente decidieron buscar a Dios. Siguió con una predisposición de pureza y celo por Dios para poder oír la voz de Dios, ser investidos del Espíritu de Dios y trabajar en el poder de Dios y servir a Dios. Y así pasaron sus días. Sus vidas se registraron en este libro porque sus vidas fueron en cierto punto extraordinarias, trascendentes por esa razón, porque marcados por Dios, avivados por su Espíritu Santo, pudieron hacer cosas extraordinarias.
Hermanos, nosotros servimos al mismo Dios, en la misma convicción, y Dios sigue obrando con el mismo espíritu, porque como dicen las Escrituras, Él no da su espíritu por medida, sino que enteramente a todos aquellos que están buscando de Dios. La iglesia de hoy, hermanos, necesita exactamente eso. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos doblar nuestras rodillas como Daniel, como Esdras, como Nehemías, y clamar a Dios y decir: Señor, hemos pecado. Nos hemos olvidado de tu casa, nos hemos dedicado a nosotros mismos, nos hemos abandonado en nuestros propios sentimientos, en nuestras propias ideas, en nuestras propias carreras, en nuestras propias cosas, y hemos abandonado. Y al día de la fecha, básicamente transitamos un cristianismo que no conoce la presencia de Dios, que no ha degustado la presencia de Dios, que no sabe lo que es un avivamiento. Tenemos que leer de historias pasadas, de saber cómo Dios ha tratado y cómo en el 1742 hubo también un gran despertar, cómo hombres de Dios fueron investidos de su poder, predicaron, trabajaron llenos de convicción, llenos de poder, llenos de virtud, llenos de eficacia. Y esas cosas para nosotros son historias, pero deberían ser historias, deberían ser realidad, pero debemos doblar nuestras rodillas. Hermanos, un avivamiento es lo que nos hace falta, un gran despertar, que nuestro corazón pueda arder por Cristo, que seamos llevados a la presencia del Señor. Cómo se desembocó básicamente el retorno, aunque estaba profetizado que ellos iban a estar 70 años en Babilonia. De todos modos, siempre hubo personas piadosas que estuvieron indagando y esperando que esto suceda, como fue el profeta Daniel, que pasando desde Nabucodonosor, Belsasar y Darío y los demás reyes, estuvo todo el tiempo buscando la presencia de Dios. Yo les voy a leer Daniel 9, una porción de la oración de Daniel, en Daniel 9, 4 hasta el 6, y voy a saltar al 17. Dice, escribe Daniel, se reporta su oración: y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado. Y uno dice, si Daniel tenía un corazón dedicado a Dios, lo vemos en el libro de Daniel, buscaba pureza, sin embargo, está incluido en el pecado del pueblo. Él se relaciona con su pueblo. Por más que él no haya pecado a la manera en la que pecaron todos, él mismo dice, de un corazón angustiado por Dios, él dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre todo tu pueblo. Son oraciones de hombres angustiados, de hombres que entienden la situación. Esdras 9:5, también Esdras derrama su corazón. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios, y dije: Dios mío,
Confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Si vamos a Nehemías 1:3, Nehemías también ora. Nehemías 1:3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante de Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés. Y cuando uno lee estas oraciones, uno queda confrontado con la situación. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué nosotros estamos tan cómodos en medio de una realidad tan caótica? El cristianismo de este siglo, de esta era, ha decaído tremendamente. Nuestro cristianismo personal ha decaído. Nuestra entrega a Dios, nuestro corazón para poder servirle, nuestra predisposición para hacer su iglesia, edificar su casa, trabajar, ha decaído. Ha decaído. Y a menos que comencemos a doblar nuestras rodillas y decir, Señor, hemos pecado contra ti. Nos hemos ocupado de nuestras propias vanidades. Hemos corrido detrás de nuestros propios sentimientos. Hemos ido detrás de nuestras propias ideas y hemos abandonado los objetivos que tienen que ver con tu casa, que tienen que ver con tu reino, que tienen que ver con ser sal, que tienen que ver con ser luz. Hermano, nosotros deberíamos estar predicando afuera, sacudiendo a aquellos que están aún en tinieblas, esperando que Dios tenga misericordia y adentrándolos tan solo por la gracia de Dios al reino de los cielos. Deberemos estar batallando allí afuera, deberemos estar gimiendo y clamando. Que Dios nos ayude y que ponga en nosotros ese mismo espíritu, que comience, que empecemos a buscar ese avivamiento, que empecemos a buscar ese gran despertar. Señor, necesitamos que nos despiertes y que operes en nuestro corazón, que le des a nuestro cristianismo un sentido más elevado para que podamos glorificar al Señor. Otra de las marcas de un avivamiento es pureza y santidad. Cuando el pueblo oyó a Dios, cuando se predispuso a obedecer, también hubo de parte del pueblo la determinación de limpieza. Es limpiarnos, es poder salir de aquellos malos hábitos y servir a Dios con pureza. Bueno, a modo de referencia nada más, Esdras 6:20, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Y Nehemías también dice, nuevamente se purificaron los sacerdotes y los levitas y purificaron al pueblo y las puertas del muro. Siempre que hay una marca auténtica de Dios, y cuando Dios quiere tocarnos, nos va a llevar a la pureza, nos va a llevar a la limpieza. Son las marcas del Espíritu Santo, porque Él es santo.
Son las cosas que Él genera. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo obró, no pasó desapercibido. Son marcas notables que son observables. Si bien el Espíritu Santo es invisible, no así los efectos, porque así como un huracán no lo vemos con nuestros ojos, sí vemos los efectos y lo que causa, así también el Espíritu de Dios, cuando pasa por la vida del cristiano, deja rastros notables: pureza y santidad, y un celo vivo por la casa de Dios y por el cristianismo. Es lo que opera. Y un celo vivo en la iglesia, un celo vivo en los ministros. Yo me pregunto si Nehemías tendría que estar hoy en este tiempo, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estaríamos sin pelo, con manchones blancos en nuestras cabezas, de que nos hayan arrancado el pelo con violencia? Porque es lo que hizo Nehemías, movido por el celo de Dios. Tanto era su pasión por Dios de querer establecer al pueblo y que no se contamine con las cosas de afuera. Y lea conmigo Nehemías 13:23, es el último capítulo de Nehemías. ¿Cuántos que usan barba estarían con las barbas con un pedazo blanco en la cara? Nehemías 13:23. Dice Nehemías, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y el 25, y Nehemías dice, y reñí con ellos, y los maldije. Y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos. Y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Y yo veo y digo, wow. Y Dios valora ese celo. Dios valora ese celo. Santiago mismo escribe, o piensan que las escrituras, Santiago 4:5, o piensan que las escrituras dicen en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios nos anhela celosamente y no quiere compartirnos con el mundo. Pues bueno, yo espero que el Señor nos envuelva de ese celo, y le ruego al Señor que ponga en mí de ese celo y que no toleremos, ¿sí? Un verdadero celo de santidad va a llevar a la iglesia a no tolerar el pecado, y a ser confrontado. Si algún hermano o alguna hermana está en pecado y ese pecado sale a la luz, ese hermano ténganlo por seguro que va a ser confrontado. No va a pasar, hermanos, desapercibido todo lo que Dios exhiba. Si un hermano viene bíblicamente Dios aborrece el matrimonio mixto. No quiere que los cristianos se casen con mundanos. No quiere, ¿sí? Porque ¿qué comunión hay en la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia entre Cristo con Belial? Entonces no me vengan a decir que puede ser que se convierta en algún día. No, Dios no lo quiere. Y si por la misericordia de Dios sucede que algún creyente se casa con un incrédulo y esa incrédula se convierte auténticamente a Dios, gloria a Dios, pero no es el parámetro. Dios no quiere eso para la vida de sus hijos. Dios nos cela. Entonces, si algún hermano entra con una mundana y quiere permanecer, no va a suceder en esta iglesia, hermanos. No va a suceder en esta iglesia. Salvo que vamos a orar que por la mucha misericordia de Dios, todos los mundanos que ingresan acá se conviertan. Pero si hay resistencia, no van a permanecer. No vamos a tolerar esas cosas. Y le rogamos a Dios que nos guíe. 2 Corintios 6:14, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Bueno, hermanos, en conclusión, un gran despertar es lo que nos hace falta.
un avivamiento es lo que nos hace falta. Comencemos con oír atentamente la voz de Dios en su palabra y esforzarnos en buscar su presencia. Como dice Pablo a los Efesios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Bueno, tenemos que saber que el mensaje de la cruz comenzó con un avivamiento. Pasó en Pentecostés. Ese fue un avivamiento. Ese fue un gran despertar. Bueno, a nivel histórico, Dios ha seguido obrando. Dios ha seguido obrando. Y yo les ruego que en su soberanía, que en la administración de sus tiempos, podamos nosotros tener el privilegio de poder conocer lo que es que un pueblo despierte. Poder conocer lo que es que un pueblo pueda degustar de la presencia de Dios. Yo les ruego eso a Dios, hermano. Yo le pido que nosotros podamos entrar en su presencia, más allá de los atrios, atravesando las cortinas, adentrando a su lugar secreto, poder conocerlo. Nuestros años pasarán prontamente, y no hay mayor galardón en este siglo y en esta era presente que conocer a Dios y tener trato y comunión íntima con Él. Despierta, alma mía, Salmo 57:8. Despierta, alma mía. Despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Amén, hermanos. Y les ruego al Señor que nos dé esa dirección, que podamos ir buscando estas cosas. Si nada sucederá si no hay oración, nada sucederá si no hay lectura, nada sucederá si no hay determinación a obedecer, nada sucederá. Históricamente, en la historia universal, como un hecho trascendente, como un hecho histórico y como un hecho extraordinario, en la historia universal está registrado lo que la historia misma llama, la historia secular, el gran despertar, que del año 1741, ¿sí? Donde están involucrados predicadores como George Whitefield, John Wesley y Jonathan Edwards en Estados Unidos, figuran como un tiempo histórico que no se volvió a repetir en la historia de la humanidad, que lo que sucedió en esos años de la predicación de ellos quedó registrado para la historia como un evento que ellos dijeron: este evento es extraordinario, nunca más se vio algo así en ese siglo. Dios ha seguido obrando y ha seguido avivando a su pueblo, no cabe la menor duda, pero esas cosas que pasaron, incluso para la historia mundana, fue algo notable. Fue algo notable. Entonces, como dije en más de una ocasión, el cristianismo es una vida extraordinaria y la obra del Espíritu es notable. No podemos pasar desapercibidos en medio de un mundo oscuro. Si somos luz, tenemos que resplandecer. Que el Señor nos ayude. La paz del Señor Jesús, hermanos.